Es tiempo de abrir el juego. En Malos Perdedores, entrevista. Bueno, después de las elecciones hay mucho para hablar, mucho para conversar, mucho para discutir. Y uno de los que se dio a esa tarea, a esa faena, es el dirigente paranaense, concejal por el PJ, Emiliano Gómez Tutau. Emiliano, buen día, ¿cómo andás? Flor Gómez, Nacho Contra, Exe Flesler, acá en Malos Perdedores por Radio Costa. Buen día, Nacho, Flor, ¿cómo están? Bien, Espero que ¿vos? bien. Bien, bien. La verdad que es un día caluroso, pero lindo. Bueno, es verdad, es verdad. Te decía que te diste a la faena, a la tarea de pensar qué peronismo se viene o qué cosa tiene que hacer el peronismo, porque escribiste un texto, Sí, una especie de nota de opinión, un texto exacto. estructurado, que tiene Ujú. varios párrafos. Me interesa que vos repases algunos y que profundices eventualmente. Pero comenzás con un dardo, con un cañonazo, te diría más que un dardo, Ujú. muy fuerte, y lo quiero leer, si te parece. Sí, Y dale. dice: el peronismo, por más doloroso que suene, ya no puede explicar el país que habitamos. Y el peronismo, que es, bueno, una fuerza, un espacio popular, surgido de una movilización popular, etcétera, lo que Ujú. la mayoría sabe, no sabemos, Ujú. en tu lectura ya no puede explicar este país. Ujú. Y si no podés explicar el país, es difícil todo lo que sigue. No, o sea, a mí Ujú. esa frase que vos mismo mencionás como dolorosa me pareció muy fuerte. Sí, la verdad que bueno, no, pasó ya una semana de la elección esta, pero uno trata de ver no solamente la última foto de la elección, sino trata de ver un proceso político, que sería un estilo más de la película. Ujú. Y la verdad que hace ya bastante tiempo, podríamos decir, ponerle si queremos alguna fecha, 2013, 2012, el peronismo empieza a perder la capacidad de comprender, de expresar la dinámica de nuestra sociedad. Digo, no solamente por, por los vínculos productivos, por lo material, sino también, digamos, digámoslo claro, por los imaginarios, es decir, hacia dónde nuestra sociedad, de nuestras comunidades quieren ir y qué es lo que esperan de sus dirigentes. Ujú. Y el peronismo le cuesta o le ha costado desde ese entonces hasta acá encontrar los ámbitos para ayornarse, para reconstruirse, para renovarse. Y permanentemente siento, o al menos percibo, que ponemos el carro por delante del caballo. Y caemos en la tentación, que un poco lo digo ahí en la nota de opinión, de mirar para atrás permanentemente, con una nostalgia que es torpe. Hacemos culto de la historia en vez de, bueno, de tratar de generar una expectativa de futuro, un sentido de lo que hacemos. La política nuestra o nuestro ámbito de la construcción política ha perdido mucho sentido. Vos le preguntás a algún compañero que esté, o que está en el Estado, que está en un partido, que está en una organización, y Sí. no tiene muchas veces un propósito, un sentido claro de por qué lo hace. Y bueno, eso le quita mucha fuerza a la dinámica de la construcción política, de la acción política. Imagínate pasarlo eso después a la acción de gobierno, es decir, todos esos cuadros que se desarrollan en el marco de un espacio, de un movimiento, que después pasen al gobierno, le cuesta mucho más recrear la idea o una potencialidad. Entonces a mí me jodió mucho que estemos todos los días hablando nosotros que en realidad perdimos porque la gente tiene miedo, porque tuvo miedo de Trump o porque tuvo miedo de la crisis. Eso se nos pega lo que dicen los consultores y lo andamos repitiendo todo el tiempo. Mm. Si hay algo que queda claro después de las elecciones, que Milei logra representar una idea de futuro, una esperanza,
Una idea de país. Inclusive en la crisis misma que provoca, ¿no? Una crisis de valores. Emiliano, justamente en torno, ¿no?, de esto que vos estás marcando, como de esta suerte de nostalgia de un tiempo pasado o de elogio de victorias pasadas, pienso también en lo difícil que puede resultar, sí, te invito a que lo pienses en voz alta, en la urgencia, en la carencia, en el medio de una recesión, en una situación económica que es realmente muy, pero muy frágil, Sí. cómo pensar ideas, ¿no? Cómo frenar un poco y decir qué está pensando ese militante o ese dirigente que, como vos decís, hoy no tiene muy en claro por qué está haciendo lo que está haciendo, es decir, no hay una idea que le dé sentido a esa práctica. Tal cual. Y también, por otro lado, bueno, en esa misma urgencia, en esa misma carencia, tenés a esa misma gente que está diciendo, che, no llegamos a fin de mes, pónganse a laburar por esto. Mira, lo primero, porque obviamente a todos nos pasa la misma contradicción que genera el modelo y lo que pone en jaque nuestra forma de construcción política, ¿no? Es decir, nosotros que somos, si hay un sentido en nuestra práctica, es la justicia social, es decir, darle a cada uno lo que se merece, lo que es justo. Entonces, lo primero que pone en contradicción el razonamiento, la idea esta, es los valores nuestros, digamos, de dónde partimos y hacia dónde queremos ir. Entonces, en esa discusión se nos atraviesa, por ejemplo, lo de la reforma laboral ahora que viene enseguida, o lo de la reforma previsional. Y muchos de estos compañeros, estos dirigentes, no están convencidos de otra cosa que no sea parecida a esa de la reforma laboral, entendiendo las nuevas dinámicas productivas. Entonces dicen, che, bueno, efectivamente esto puede ser bueno. Esto puede, bueno, yo tengo que trabajar, yo naturalmente nosotros mismos podemos pensar que vamos a tener que trabajar hasta los 70 años porque con las jubilaciones que hay nos cagamos de hambre. Che, bueno, para tener una vivienda, ¿vamos a poder tener acceso al crédito o vamos a tener que esperar que el Estado venga con la justicia social que dicen los peronistas? Todas esas cosas nosotros no las resolvimos. Cuando nos tocó hablar de cómo generar registración y derecho en los sectores freelance, monotributista, después de la pandemia, nos quedamos en un marco de frustración tremenda. Y te quedó Entonces, la informalidad altísima aparte. Claro, entonces nosotros no podemos explicar el país. Eso, cuando digo que el peronismo no puede explicar el país, digo que las organizaciones que integran el movimiento nacional justicialista no pueden hoy darnos una explicación concreta de cómo organizarlo. Es decir, yo participaba de un espacio, o participo de un espacio, que muchas veces le digo, esta organización, o varias, sobre todo en este último tiempo, esta organización yo me metí a militar en las organizaciones sociales porque el Partido Justicialista no me lograba explicar el país o la construcción de poder para transformarlo. Las organizaciones vinieron a explicar el país, el mundo, cómo funcionaba, cómo estaban los sujetos sociales constituidos. Sí. Y hoy estas organizaciones lo dejaron de explicar. Y por eso no podemos salir de la interna. No podemos salir de la interna, que tenemos una supuesta interna que es la que nos traba para ser competitivo y ganar elecciones y decirle a la gente que deje de mirar Estados Unidos. Decimos una manga de bolazo, decimos, para básicamente seguir discutiendo. Yo creo que es esta idea de los que ganan perdiendo, ¿viste? Es una idea más corporativa o del negocio de la política o de la construcción del poder, que la propuesta de una política como la que hoy plantea el espacio de la Libertad Avanza, que te guste o no te guste, tiene una idea que es bastante más abstracta que la de que planteaba Macri con la de mejorar la República, digamos, y que no lo pudo hacer. Estos chabones se plantean la idea de la libertad. Yo no comparto ese sistema de libertades particulares y solamente para un sector. Ahora, yo quiero que si hay libertad que sea justa, que sea para todos.
Entonces, en esa construcción, si yo planteo justicia social, tengo que ver qué hago con los bancos, porque los bancos no pueden ganar lo que ganan y no pueden no prestar crédito ni para la producción ni para la vivienda. Y nosotros no resolvimos esas cosas. O acá mismo, digamos, dentro del ámbito de nuestra propia ciudad. No sé, yo me tomé el trabajo de ver seccional por seccional a dónde nos fue mejor y a dónde nos fue peor. Y hoy, obviamente son dos elecciones distintas. Yo la comparaba más con el balotaje, ¿no? Claro. Pero nosotros hemos perdido votos en sectores urbanos, no en el sectores, en las barriadas nuestras siguen confiando en el peronismo. Pero lo que nosotros tenemos que apuntar es a toda esa sociedad que hoy trabaja, que tiene derecho, pero que quiere progresar en el marco de una integración. Y no podemos seguirle planteando subsidio o asistencia del Estado, porque necesitan otro sistema de apalancamiento. Y en este momento no se lo podemos ofrecer porque no podemos explicar cómo articular nuestro sistema de valor y de poder. Miremos lo que pasa hoy en el Partido Justicialista. Estamos discutiendo si echamos o no echamos a 2 o 3. Como que si ese fuese el problema. Nosotros tenemos que retomar la conducción política. Tenemos intendentes que tienen capacidad de gestión. Yo mismo se lo he planteado a la intendenta Rosario Romero. Le he dicho, tenemos que unificar la acción política con la acción de gobierno. Para mí ella debería conducir el Partido Justicialista. Es importante. Porque la sociedad tiene que interpretar cómo se alinea el sistema de construcción política, el sistema partidario, para explicar la ciudad y para decir lo que nosotros somos capaces de hacer, cómo gestionamos, cómo se arma un pliego para desarrollar diferentes gestiones. Entonces me parece que el desafío del peronismo primero es encontrar un marco de diálogo, un ámbito de discusión en donde, sobre todo si tenemos gestiones y son exitosas y son bien valoradas, unificarla con la acción partidaria, con la acción política, y eso emparentarlo con la acción de gobierno. No pueden ir separadas. Emiliano, sí. Si no, fijémonos cómo ganó Frigerio. Frigerio ganó diciendo no volvamos al pasado, no teniendo una acción de gobierno muy distinta, pero en esa dirección marcó su acción de gobierno. Su acción de gobierno fue en la línea de la construcción política. Justamente iba a consultarte un poco respecto de esto, ¿no? Respecto de cuando, incluso hasta en términos comunicacionales, te lo consulto de cómo se presentó esta idea de poner un freno a, y del otro lado es no volvamos para atrás. Entonces, en esa idea, ¿no? de pensar un futuro o de proyectar futuro, Sí. bueno, justamente, ¿dónde está el peronismo pensando el futuro? ¿Qué futuro? Bueno, ¿Para qué sujeto político está pensando? Bueno, en gran medida por eso planteaba lo de el futuro no se hereda, el futuro se pelea. Porque nosotros queremos frenar algo con la idea de que somos capaces de, como quien dice, de mandar, ¿no? Como que si tenemos el poder de orientar una estrategia. Y vos para orientar una estrategia, una acción política, necesitas de sujetos sociales. Claro. Y el peronismo siempre tuvo como sujeto social al trabajador, a las grandes mayorías. Y esto no va en contra de las minorías o de la discusión de las minorías. Lo que digo es, nosotros tenemos que tener políticas mayoritarias, colectivas, para la familia, para los trabajadores, para esa estructuración de la organización de un país, de una nación, de un pueblo. Y nosotros carecemos de esa discusión muchas veces, porque muchas veces hablamos solamente desde el Estado. Es decir, hablamos como que somos capaces solamente de ser gestionadores del Estado. Por eso confundimos muchas veces la acción de gobierno con la acción política, como que son dos cosas distintas. Y no puede ser así. Nosotros vamos al gobierno y seguimos con la acción política y la construcción política desde el gobierno. Entonces, yo entiendo la discusión esta casi socialdemócrata que fracasó con nosotros, digamos, que lo que hicimos hacer con Alberto Fernández, de lotear los gobiernos o de construir escenarios de espacios políticos que representen
no va a funcionar eso, no No, va a eso, andar. sí. Fíjate que Milei que como que quiere esbozar eso, pero después cuando le toca conducir, conduce con un sentido de grandes mayoría. Vos decís lo de socialdemócrata, lo decís no ideológicamente, sino en la forma No, de cómo organizar el gobierno. Ok, exactamente, sí, ok, sí, ok. sí. Sí, sí. Eh, Pensaba mientras los escuchaba recién, Emiliano, Flor, este, cómo en esto de la praxis del peronismo, que yo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el peronismo? Y una de las, que a mí me parece una de las falencias, sobre todo comparado con el libertarianismo, con el mileísmo, es que en esto de que vos mencionabas, de dejar de interpretar, es a veces o no interpretar, o a veces una cuestión media paternalista, pero en el mal sentido, en el sentido de llevar una receta ya establecida y decir, esta es la verdad, ustedes a tales Ajá, sectores de la sociedad, tienen que apoyarnos o tienen que votarnos porque la solución a los problemas está acá, en esta receta. Y sí. quizás con la pandemia, quizás con el trabajo informal, este tema Sí, lo sí. laburaste, con Sí. la uberización, etcétera. Bueno, por eso hablaba del sujeto político, Claro. del trabajador. Ahora tenés trabajadores que capaz están haciendo una huelga y Sí. te cortan una calle y en el medio de todo eso tenés que se te enoja el que está trabajando en Uber o en Didi, que está haciendo un viaje y vos le cortás la calle y te putea. Te Ajá, putea el pibe que capaz está haciendo repartos en Pedido Ya o cualquier otra de ajá. estas diferentes aplicaciones que tenés todo el tiempo Bueno, circulando. Entonces ahí tenés una contradicción de trabajadores. está bien, sí, Sí. exacto. Pero lo que quería marcar en función de esa descripción es, en vez de llevarles respuestas envasadas, prefabricadas a los chicos de Uber, que el ejemplo puso Flor ahora, o Ajá. de Pedido Ya, eh, el método del primer Perón hubiese sido otro, hubiese sido llamar a un Uber, llamar a un pibe Pedido Ya, y lo digo exagerándolo, y darle el Ajá. Ministerio de Trabajo, decirle, bueno, qué ley necesitan o qué cosa necesitan. Ahora Sí, no, ahora claro. fueron ustedes, digo, como... Pasa ese que el peronismo, el movimiento nuestro, siempre ha sido una expresión de la realidad. Es decir, cada acción de conflicto social, el mejor, yo porque lo viví, digamos, Néstor, que hacía, digamos, un conflicto que surgía, un conflicto que se metía dentro del Estado para darle solución, para desarrollar una política pública en dirección a esa conflictividad social. La conflictividad social no es un negocio de la política, es un elemento que te ordena el sistema de tensiones, el sistema justamente de disputa de intereses. Entonces lo que nosotros vemos muchas veces cuando vemos la inflación es la disputa concretamente de los excedentes, para dónde van. Pero nosotros a este momento no podemos explicar esas contradicciones que bien lo decía Flor ahí, esas contradicciones de los trabajadores que van en avión. Nosotros decíamos, yo me acuerdo de discusiones viejas con un sindicalista, trabajadores que van en avión, después trabajadores que van en colectivo y otros trabajadores que van caminando. Entonces, es el nivel de derecho de la Argentina. Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos que poder tratar, al menos mínimamente, de ofrecer al sistema político, al sistema democrático, al sistema de organización de la Argentina, al menos mínimamente ámbitos de ordenamiento de intereses. Nosotros hoy nos cuesta explicar quién conduce el Partido Justicialista. ¿Se entiende? O sea, el primer mensaje que damos para orientar el sistema de valores y de intereses nuestro es poco claro, porque el tipo que tendría que estar en la conducción política, por la acción política que desempeña y legitimada por la sociedad en el gobierno, tendría que expresarlo después partidariamente. ¿Cuál sería, si no, la lógica de esto? Tenemos que nosotros revalorizar las herramientas que tenemos y ahí construir ámbitos para justamente que tenga sentido la militancia, que tenga sentido la participación política, que tenga sentido, digamos, para qué vamos al partido o para qué construimos partidos. Porque si no, indefectiblemente
vamos a una fragmentación mayor y lógico, o sea, la cohesión que vamos a generar no va a estar dada por la gestión de gobierno, no va a estar dada por quienes están en el Estado, va a estar dada, digamos, por intereses particulares, por capacidad que vos tengas más o menos para negociar un pedacito para tu sector. Mm. Y yo creo que eso es lo que fracasó. Es importante decírselo a la sociedad. Fracasó. Esa idea del poder que quiere negociar con el anito, es mala. Es mala. Te sirve para muy poco tiempo. Vos no tenés que dividir, tenés que unir. Y negociar con tipos que están a la misma altura que vos, o tipas, digamos. Pero no podemos tener una visión nosotros con la idea del poder como que no la sabemos toda. Digo, con mucho respeto, Massa es el tipo que más debe conocer la administración pública, el sistema, y le ganó Milei, que no conocía nada. Entonces digo, las percepciones de nuestra sociedad sobre los imaginarios están en otro lado, no están en solamente saber si sos capaz de administrar bien, Emiliano, sino hacia dónde vamos. Bien. este, pedí la palabra en el próximo congreso del PJ. Te dejamos un Dale. abrazo. Dale, gracias. Un abrazo. Emiliano Abrazo, Gómez chau, chau. Tutau, bueno, concejal de Paraná, militante del peronismo en la ciudad, militante social también, eso quería mencionar. Pasó acá por Malos Perdedores en Radio Costa. Son las 11:24, hacemos la pausa y luego muchísimo más hasta las 13. Dale que nos queda. Fabio está pidiendo pistas, ya Sí. viene.